Hola, soy José Ramón Gamo y estamos en el módulo 4, Neuromitos y TDAH. Vamos a hablar un poco de algunos mitos que circulan sobre todo en el ámbito escolar y que creemos que es relevante el poner una visión, una mirada desde lo que nos dice el conocimiento científico y no las creencias personales. Sobre todo porque en base a estas creencias muchas veces tomamos decisiones que con toda la buena voluntad están generando en algunos niños con cierto tipo de dificultades lo que yo entiendo como una pérdida del tiempo. Porque si no hacemos lo que el niño requiere, aunque haya muy buena voluntad detrás de esa decisión, estamos haciendo perder un tiempo valiosísimo cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, donde sabemos que es fundamental hacer una detección precoz, pero sobre todo hacer una intervención lo más temprana posible. Bien, muchos de los aspectos que voy a tratar van a estar relacionados con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un gran conocido, a la vez que un gran desconocido. Yo siempre digo que es curioso porque es como si conociéramos la marca Coca-Cola, pero desconociéramos qué hay detrás de la marca, es decir, cuál es el producto. Todo el mundo habla del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y sin embargo seguimos escuchando cosas que son muy peregrinas respecto a lo que es la realidad de esta peculiaridad neurológica. Bien, vamos a arrancar con algo que para mí es muy importante y tiene que ver con el tema de atención. Hay un problema que tenemos muchas veces con los padres y con los maestros que está en relación a la detección de un problema atencional, y esta dificultad en detectarlo está basada en que el niño atiende para lo que le da la gana. Y entonces, ¿cómo puede ser que pueda tener un problema de déficit de atención si este niño puede estar horas jugando a la videoconsola o puede estar horas montando un Lego o haciendo una actividad X, la que sea? Si eso es así, no puede ser que tenga un déficit de atención, porque no puede haber un déficit de atención que sea selectivo, ¿verdad? Bueno, pues sí puede ser, y vamos a intentar explicar el porqué de esta cuestión, ¿no? Cuando estamos hablando de la atención, lo que estamos hablando son de unos dispositivos neurofuncionales que tenemos que operan a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no tiene control voluntario y consciente de hacia dónde se dirige su atención cuando estamos hablando de la atención. ¿Esto cómo se podría explicar? Pues lo podemos ver todos diariamente. Podemos estar en la playa y de repente nos ha captado la atención unos niños montando un castillo de arena. Y lo que os vais a dar cuenta es que estáis mirando sin ser conscientes del tiempo que lleváis con la atención atrapada en ese estímulo de los niños montando el castillo de arena y sin tener que hacer ningún esfuerzo. O podemos ir paseando por la calle y a la vez que tenemos parte de nuestros dispositivos de atención en la conversación que vamos manteniendo, pues también hay algunos dispositivos que se han puesto, han sido captados pues por unas zapatillas que os han llamado la atención en un escaparate, y a la vez pues somos capaces de evitar el darnos de bruces contra una farola que teníamos en medio del camino. Y esto lo hacemos simultáneamente, sin tener que tomar conciencia de dónde estamos depositando la atención y sin tener que hacer ningún esfuerzo para ello. Bien, esto es lo que entendemos por atención. Los niños con déficit de atención no tienen ninguna dificultad, ningún problema en los dispositivos de atención involuntaria. Por lo tanto, van a poder mantener la atención en aquellas cosas que por alguna razón capten su atención. Así que pueden estar horas jugando a la videoconsola porque esos estímulos mantienen captada su atención. Pueden incluso estar tiempo prolongado leyendo porque lo que están leyendo les mantiene captada la atención, y sin embargo, cuando tienen que leer algo quizá relativo a aspectos escolares que no les capta la atención, son incapaces de mantener esa atención 2-3 minutos seguidos, ¿no? O pueden estar horas haciendo juegos incluso complejos, como pueden ser los puzzles o montar legos, y esto genera este desconcierto respecto a cómo va a tener un problema atencional si es capaz de prestar atención a todas estas tareas cuando él quiere. Por lo tanto, atienden a lo que les da la gana. Bueno, pues es sencillo de explicar. Por un lado tenemos estos dispositivos involuntarios inconscientes de la atención que están preservados en las personas que tienen déficit de atención, mientras que el problema está en la concentración. ¿Qué es la concentración?
Bueno, pues la concentración es la capacidad que tiene el ser humano, es el único animal, la única especie animal que sabemos que atesora esta capacidad, es la capacidad que tiene el ser humano de tomar control voluntario y consciente de los dispositivos inconscientes de la atención. Esto es una maravilla desde el punto de vista neurológico. Es decir, que en definitiva la concentración en sí mismo no sería un dispositivo atencional como tal, sino que es un dispositivo que nos permite tomar ese control voluntario y consciente de dónde deposito yo mis funciones atencionales, aunque el estímulo no me capte la atención. Y yo voluntariamente decido dónde tengo que poner la atención y por lo tanto puedo manualmente, conscientemente dirigir ahí mi atención. Esto es lo que vulgarmente se entiende por concentración y es donde vamos a encontrar la dificultad en los niños con déficit de atención. Entiendo que el nombre pueda despistar al ser trastorno por déficit de atención cuando lo que tendríamos que estar hablando es de un trastorno por déficit en el control ejecutivo de la atención, en la capacidad del control voluntario de la atención. Pero bueno, cualquiera cambia el nombre ahora, después de todos estos años que nos ha costado conseguir que se identifique el problema. Bien, ¿esto qué va a implicar? Pues que nos vamos a encontrar con niños y niñas donde la dificultad la vais a ver a la hora de poder dirigir su atención durante un tiempo prolongado sin que haya una frecuencia muy alta de distrabilidad en tareas que no captan la atención y en las cuales yo me tengo que obligar a mantener y dirigir esa atención. Así que, por favor, los maestros, lo que tenemos que observar es cuando estos niños tienen que hacer tareas que requieren concentración, que normalmente suelen ser de carácter más autónomo, pues como cuando estamos diciendo que hagan unas tareas concretas o cuando tienen que estudiar a través del libro de texto. Aquí es donde se va a expresar esta dificultad, mientras que posiblemente muchas veces en el propio aula, si vemos que el niño está motivado, interesado por la actividad que se está realizando, vamos a ver que es capaz de mantener la atención porque en realidad no es él o ella quien controla la atención, sino que es el estímulo el que mantiene captada la atención. Así que por favor que esto no nos despiste. Y para los pediatras pues es una información tremendamente valiosa desde el punto de vista de nuestro testeo con las familias. El hacer esta discriminación con los papás cuando nos dicen creemos que tiene un problema de atención o le cuesta mucho, este tipo de cosas, poder discriminar si los padres observan claramente que en tareas donde el niño o la niña disfrutan o les gustan, les apetecen, no hay problemas atencionales, mientras que en aquellas tareas que son de coste, de esfuerzo o de aburrimiento, aquí es donde aparece la dificultad en mantener la atención de forma prolongada sin frecuencia de distrabilidad. Bien, otra cosa que hay que empezar a eliminar, porque es un mito clásico respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es el que son especialmente inquietos, movidos. Bueno, esto lo que vamos a observar es que quizá los niños y niñas más pequeños, cuando están en las primeras fases de desarrollo, entre los 2, 3, 4, 5, 6 años, sí es verdad que podríamos observar como un síntoma llamativo, diferencial, el que hay una actividad motora atípica que no corresponde con la demanda ambiental. Es decir, estar desayunando, cenando, pues no implica estar con una actividad física que no corresponde a esa demanda, a ese momento en el que estamos. Pero hay que ser cuidadoso porque esta inquietud motora o este exceso en la actividad motora, a medida que avanzan de edad, 6, 7, 8 años, no es algo que vamos a poder percibir como un indicador específico del trastorno por déficit de atención. Y está dando lugar muchas veces también a cómo va a tener déficit de atención con lo tranquilo o lo tranquila que es este niño o esta niña. Sobre todo en población femenina, yo creo que tanto los maestros como los pediatras deben tener en cuenta que la expresión del problema de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en población femenina, no vamos a observar de forma clara una inquietud motora o una actividad motora atípica. Y esto no nos puede despistar porque no define el problema, no es un indicador definitivo para el diagnóstico. ¿Por qué se manifiesta esta inquietud motora y cuándo sí la vamos a poder ver a lo largo del desarrollo de estos niños? Pues en una situación muy sencilla de entender. Imaginemos
que hemos asistido a una conferencia y el orador pues no nos capta la atención. Si el orador no nos capta la atención, lo que le va a ocurrir a todos los seres humanos, es lo siguiente. Como el sistema de alerta atencional, ¿os acordáis? Este sistema donde el cerebro no tiene control voluntario de la atención, sino que los dispositivos atencionales actúan, operan a nivel inconsciente, sin que tengamos esa conciencia de hacia dónde van o dejan de ir. Bueno, pues como el orador no capta mi atención, estos dispositivos están operando, queramos o no, y entonces van a ser captados por algún estímulo del ambiente. Y a lo mejor pues me he quedado mirando a alguien que está también en la conferencia y que hace muchos años que no veo y me ha captado la atención verle y allí que estoy mirándole sin atender a lo que está diciendo el orador. Y estoy despistado, ¿verdad?, de lo que está diciendo el orador porque tengo la atención secuestrada al ver a esta persona. Si no hay nada en el ambiente que os capte la atención, lo que nos va a ocurrir es que algo en nuestro propio pensamiento o en una sensación física me pica o me duele, me va a captar la atención. Y yo no voy a estar con la atención puesta en lo que están contando, sino que tengo la atención captada por estos estímulos. Bien, si nada os captara la atención, lo siguiente que os ocurriría sería esto. El sistema apaga máquinas. Es decir, si el cerebro entiende que no hay que estar en alerta, lo que va a ocurrir es que me van a venir ganas de dormir. ¿Qué pasa? Que no nos podemos quedar dormidos ahí delante de todo el mundo, ¿verdad?, cuando estamos en una conferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que voy a tener que moverme y entonces todos vais a percibir que en estas situaciones donde no os capta la atención del estímulo, no hay nada que os distraiga y no me puedo quedar dormido, vais a notar una inquietud y veréis cómo la gente se mueve en las sillas y está inquieto y mueve las piernas y notamos esa inquietud interna. ¿Por qué se produce esa hipercinesia? Porque es una manera que tiene el cerebro de compensar la falta de estimulación. Y entonces, para que yo pueda mantener niveles de alerta, de vigilancia atencional, sin que haya estímulos que capten esa atención, ni yo me obligue a dirigir la atención, la estrategia que el cerebro tiene de forma innata, involuntaria, no hay control sobre ello, es activarnos motóricamente. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que los niños con déficit de atención pueden estar tranquilos. Y entonces volvemos a tener esta falsa impresión, ¿no?, de, bueno, cuando está viendo la tele no se mueve, o cuando está con la tablet bien que está tranquilo y no se mueve, y sin embargo cuando está haciendo deberes o cuando estamos a veces en la cena, ahí es cuando se pone como una moto y empieza a moverse. Digo, claro, porque cuando el niño está viendo una serie que le encanta o está montando un Lego que le encanta, lo que está haciendo mantiene captada su atención y por lo tanto mantiene en alerta y operativo el cerebro, con lo cual no necesita regularse con la hipercinesia, con esa exceso de actividad motora para despabilarse. Sin embargo, cuando nos vamos a hacer deberes que no le captan la atención y no le resultan atractivos o le suponen un coste o un esfuerzo, tiene que obligarse a centrar la atención ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas veces, pues como están los papás o las mamás monitorizando esa situación porque ya conocen lo que ocurre, el niño no puede distraerse, porque cuando ven que se han distraído, le captan y le recaptan la atención. Ni mucho menos el niño puede quedarse dormido, porque entonces le recaptarían claramente la atención. ¿Qué hace el niño? Pues el niño tiene que activarse motóricamente y entonces cuando vemos pues que están muy inquietos, que cambian muchas veces de posición en la silla, que necesitan levantarse al cuarto de baño, ahí aparece la hipercinesia. Por lo tanto, profesores, no nos puede despistar el que un niño o una niña, por el hecho de no tener o no ser muy evidente que tenga una actividad motora atípica o diferente a los demás, esto no descarta en absoluto la posibilidad de un déficit de atención. Nuestro gran problema en ese sentido es la población femenina con déficit de atención, que se llaman subclínicas. La mayoría de las niñas son subclínicas. ¿Qué implica el ser subclínica? Pues que presentan la peculiaridad neurológica de no poder tomar control voluntario y consciente de la atención y mantener ese control en tiempos prolongados, pero no presentan una conducta en la que el ambiente pueda detectar por observación que esa niña está distraída. Es decir, la niña está mirando a la pizarra,
mentalmente está desconectada, pensando en lo suyo, pero el observador en el ambiente no ve que esa niña esté mirando por la ventana o haciendo otra cosa, que es lo que os permitiría ver que se ha distraído. Ni mucho menos la vamos a ver físicamente inquieta. Por lo tanto, esto es otra de las cosas que a mí me parece muy relevante, tanto para maestros como para los pediatras, cuando testemos ante una sospecha de este tipo de problemas, cuando testemos el aspecto del exceso de actividad motriz, hagamos una distinción clara si la situación a la que está el niño enfrentándose es una situación de alta motivación, de interés, de placer, donde no se va a producir este fenómeno de la hipercinesia, y la diferenciemos frente a situaciones de rutina, situaciones que el niño tiene que esforzarse, que la tarea le es costosa y que tiene que verse obligado a controlar la atención, que es donde se puede producir el fenómeno compensatorio de la hipercinesia. Así que ya hemos visto que no tienen un problema de atención, tienen un problema de concentración. Empecemos a quitarnos de la cabeza el hecho de que si un niño puede atender a cierto tipo de tareas, esto descarta la posibilidad de un déficit de atención. Quitémonos de la cabeza el que para ser un niño con TDA, TDAH, hay algo importante, que es que tienen que ser niños muy inquietos, muy movidos. Sabemos que esto no es así, incluso podemos encontrarnos con el fenómeno contrario, como hemos visto en la población femenina. Bien, otra de las cosas que yo creo que hay que desmontar es el hecho de ser vagos, son vagos. Este es un indicador que es muy habitual en la población con trastornos del neurodesarrollo en general, disléxicos, trastornos específicos del lenguaje, los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Y yo siempre planteo, cuando tenemos esta etiqueta muy asociada a este perfil de niños, lo que planteo es cómo es posible que sean vagos cuando sabemos que este perfil de niños con trastornos del neurodesarrollo invierten entre 3 y 5 veces más tiempo de su vida a la escolarización. Es decir, que hacen 3-5 veces más esfuerzo que cualquier otro alumno para las propuestas y obligaciones de tipo escolar. Con lo cual, estos niños trabajan más que nadie. ¿Y por qué se genera esta mitología del niño vago? Bueno, pues es por dos razones fundamentales. Y hay que empezar a desmontar esta creencia. La primera razón por la que asociamos que son vagos es porque son niños que no son proactivos ante el esfuerzo académico o el esfuerzo en tareas que no les generan motivación. Esto es normal. Es decir, si algo no se me da bien, es raro que te guste. Si algo no se me da bien, pero además tiene un alto coste de estrés, es decir, el proceso de aprendizaje para la mayoría de estos niños es muy estresante, porque estamos constantemente estableciéndoles retos para los cuales sus competencias no están preparadas. ¿Por qué? Pues mirar, en el ámbito familiar, normalmente la familia establece los retos, pues las rutinas que tienen que adquirir o la autonomía que tienen que adquirir, poniendo en mente dos variables, que son la edad cronológica y la variable de capacidad que se le presupone. Es un chico o una chica lista y tiene ya esta edad, tendría que ser capaz de tener la autonomía en este tipo de cosas o ser capaz de elaborar ya y hacer este tipo de rutinas, de tareas en casa. Cuando realmente para estas demandas la competencia más importante es la competencia ejecutiva, mi capacidad de controlar mentalmente lo que tengo que hacer, dirigirme a mí mismo, que no se me olvide, controlar el tiempo que tengo para hacer esto que me han pedido porque si no voy a llegar tarde. Todo eso son funciones ejecutivas, que son las más protagonistas en la demanda que les estamos haciendo respecto a su autonomía o a las rutinas de casa. Pero en la escuela nos pasa igual. ¿Qué es lo que ocurre en la escuela? Pues que en la escuela los retos son estándares para todo el público y entendemos que están en la edad cronológica, por eso están en esa etapa de escolarización y que además son personas con buena capacidad intelectual, sin duda ninguna. Aquí voy a hacer un inciso para desmontar otro mito respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que son niños muy inteligentes. No es verdad. Esto es algo que tenemos que entender. Los estudios nos indican que los niños con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad presentan rangos de capacidad intelectual límite. El 60% está en la norma y luego otro 20% tienen capacidades ventajosas, talentosas, pero igual que los niños normotípicos.
donde tenemos una campana de Gauss con un 20% de niños por debajo de la media hacia el límite, un 60% de niños que están dentro de las medias y un 20% que están en una situación ventajosa desde el punto de vista de capacidades. Pues las personas con TDAH exactamente igual. El 20% están en la horquilla por abajo, el 60% están en la media y el otro 20% están en esta zona ventajosa. Pero no podemos decir que los niños con TDAH son niños especialmente inteligentes o que suelen ser muy inteligentes. Esto no se sujeta a ninguna información que tengamos, a ningún conocimiento que tengamos sobre cuál es la prevalencia de niños hiperactivos en función a sus capacidades mentales, que es la misma que esperaremos en una población sin afectación. Procesos de razonamiento, y esto es lo que nos permite es elaborar pensamiento, razonar, asociar cosas. Estos niños tienen estas capacidades para establecer este tipo de procesos de razonamiento, igual, también o tan regulín como cualquier otro niño. Sin embargo, hay otro sustrato neurofuncional o neurocognitivo de la inteligencia que es la función ejecutiva. De hecho, se la llama inteligencia ejecutiva, que es esta capacidad que tiene el cerebro del ser humano para tomar control de sí mismo. Y soy capaz de controlar mis deseos, controlar mis emociones, controlar y ser consciente de mi pensamiento, frenar e inhibir la conducta que voy a emprender, valorar y anticipar qué consecuencia puede tener emprender esa conducta y gobernarme a mí mismo, ponerme límites a mí mismo, ponerme normas a mí mismo, dirigirme conscientemente a mí mismo. Bueno, esto que es la función ejecutiva es lo que estos niños tienen afectado. Y por lo tanto, cuando estamos pidiéndoles retos a nivel escolar, la mayoría de estos retos son más dependientes de la función ejecutiva que de las capacidades de razonamiento. Me explico. Cuando un niño con TDAH está haciendo actividades, por ejemplo, del ámbito matemático, puede razonar perfectamente el enunciado de la pregunta o puede entender y razonar y representar mentalmente lo que implican esas operaciones matemáticas, es decir, que sumar es agrupar y que restar es quitar. El problema va a estar en su precipitación por impulsividad y no atender al detalle y que se olvida la que se lleva sumando, y al final les penalizamos por su producción y su resultado, desvalorizando el esfuerzo que hacen, que es 3-5 veces superior a cualquier otro niño. Por lo tanto, no podemos decir, y tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza esta atribución tan frecuente en la infancia de estos niños de que son vagos. Porque recordar, por favor, que las atribuciones son tremendamente poderosas. Y si yo tomo conciencia que los demás piensan de mí que soy vago, es muy probable que al final acabe aceptando que soy vago porque eso es lo que esperan de mí y por lo tanto no pelee por dar mi mejor versión y pelear por no ser vago. Porque los demás es lo que esperan de mí y es lo que está aceptado en mi entorno. Así que yo os pediría, por favor, que nos quitemos esta atribución general con población con TDAH en concreto, pero con dificultad de aprendizaje en general. Bien, esto quizás serían los tres grandes mitos sobre el TDA, ¿no? La inquietud motora, el que si pueden atender, cómo van a tener déficit de atención, y este aspecto de que son vagos cuando trabajan más que nadie. Pero lo otro que quiero que entendamos de por qué tienen esta peculiaridad que a veces nos lleva a pensar que son vagos o que incluso son irresponsables, es la dificultad que tiene esta población para la perseverancia y la voluntad. Una de las cualidades más importantes en el ser humano para la consecución de objetivos en su vida de todo tipo. ¿Qué es esto de la perseverancia y la voluntad y qué pasa con esta población? ¿Qué les ocurre? Mirad, la perseverancia y la voluntad tiene que ver con una acción ejecutiva que también es específica de los Homo sapiens sapiens. Recordad que las funciones ejecutivas, estas funciones del autocontrol y de tomar conciencia de nosotros mismos, son específicas de nuestra especie. Imaginaos que yo estoy haciendo un régimen de adelgazamiento. Y en pleno régimen de adelgazamiento, pues estoy de fin de semana con los amigos en una barbacoa. Claro, imaginaos lo que está ocurriendo allí, ¿no? La carne, los chorizos, la cerveza fresquita. ¿Qué pensáis que va a ser mi deseo inmediato en ese momento? Pues mi deseo, que es lo que pone en marcha mi maquinaria neurocognitiva, posiblemente sea picotear algo y abrirme una cerveza.
¿Qué creéis que ocurre a nivel emocional si eso es lo que yo deseo? Pues fijaos, mis emociones van a estar anunciándome el premio de ese primer trago de la cerveza fresquita. ¿Qué creéis que va a aparecer en mi producción de pensamiento? Bueno, pues van a producirse razonamientos a favor de que me abra la cerveza y me tome el pinchito. ¿Y qué acciones creéis que se van a articular si eso es lo que estoy deseando y lo que estoy pensando? Pues posiblemente coger una cerveza, abrirmela y ver dónde me voy a tomar mi pinchito de chorizo. Bien, todo esto es normal. Y hasta aquí todos los cerebros operan de la misma manera, porque ante la activación del deseo, la activación de la emoción, la activación del proceso de pensamiento y la activación de aquellas conductas que vamos a emprender, en la mayoría de los casos el cerebro está operando a nivel inconsciente. Pero cuando yo tomo conciencia de lo que estoy deseando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando y lo que voy a hacer, soy capaz de frenar, inhibirme y una vez que me inhibo, soy capaz de hablarme a mí mismo y gobernarme. Y empiezo a tener un diálogo interno donde me hablo a mí mismo y me digo, aguanta, no seas tonto, que no merece la pena, que dentro de 3 meses tienes la analítica, te va a hacer mucha ilusión cuando te digas que ya no tienes colesterol o que está súper bien. Y esa visualización a futuro, el cerebro del ser humano hace algo que no solamente es la capacidad de imaginar el futuro, sino que tenemos algo absolutamente maravilloso que es la capacidad de emocionarnos con un futuro posible. Es decir, que cuando imaginamos ese momento donde mi médico me da la analítica y me dice que estoy estupendísimo, soy capaz de emocionarme con esa situación que todavía no está siendo presente. Bien, y esta activación de la emoción hacia un objetivo a futuro compensa la emoción que está presionando de mi deseo del chorizo y la cerveza en el presente. Y este equilibrio es lo que permite al ser humano ser voluntarioso y perseverante, dirigirse hacia una meta, hacia el futuro, siendo capaz de aplazar, incluso renunciar a mi deseo presente y mi recompensa inmediata. Bueno, pues estos chiquillos y estas chicas tienen una gran dificultad para ser perseverantes porque una cosa que sabemos es que son capaces de visualizar el futuro como todos los demás, pero no son capaces de activarse emocionalmente hacia ese futuro como todos los demás. Si yo no tengo la capacidad de activarme emocionalmente hacia lo que veo hacia futuro, que me interesa más que lo que tengo aquí en el presente, es imposible el ser perseverante, porque depende de esta acción neurológica. Así que bueno, desmontemos el hecho de que son vagos. No son vagos, trabajan 3-5 veces más que nadie y además tienen muy afectado aquello que a otros les permite ser perseverantes y por lo tanto poder aplazar las recompensas, incluso renunciar a ellas a corto plazo en pro de un beneficio más a largo plazo. Esto es complicado, yo lo entiendo, pero tenemos que entender que no podemos basarnos en las opiniones personales. Sobre todo en el aula esto nos ocurre mucho, porque los maestros lo que observan es que son niños que normalmente pues no presentan las tareas o presentan excusas para no traer los trabajos que se nos han mandado, los deberes que se han hecho, y en casa ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Estos niños pues les decimos que recojan su cuarto o que hagan algo y por el camino ya se han distraído y están haciendo otra cosa que en ese momento les apetece más. Y genera este sesgo de la opinión hacia ellos, ¿no? Pues que tienen mucha cara dura y que solo hacen las cosas que les gustan y que les cuesta mucho ser responsables y hacer las cosas que tienen que hacer. Sí, efectivamente, les cuesta mucho, pero les cuesta porque tienen una peculiaridad neurológica que interfiere de forma significativa en ese tipo de procesos. Bueno, a veces los maestros me preguntan qué es lo que pueden hacer y qué cosas se pueden hacer. Bueno, y una cosa que siempre digo es que lo más sencillo y a la vez lo más eficaz, porque no requiere de ningún tipo de recurso tecnológico, no requiere de mayor inversión en materiales para mi aula, no requiere de que yo tenga una formación específica. Lo más importante con esta población, y con todos los niños en general, pero especialmente con esta población, es algo que John Hattie, que es uno de los grandes investigadores, que nos está contando qué cosas son más relevantes o más interesantes, que tienen correlación con el hecho de aprender y con la calidad educativa. Y Hattie, una de las cosas que nos dice es la importancia de la mirada del maestro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la mirada del maestro?
Pues estamos hablando de algo tremendamente sencillo y que es algo que corresponde a nuestra calidad humana. Fijaos, no a nuestra calidad profesional, que también, sobre todo a nuestra calidad humana. La mirada del maestro es lo siguiente. Cuando yo tengo niños que presentan estas peculiaridades y por tanto son niños que dan más guerra normalmente en las aulas que otros alumnos, porque tienen más conductas disruptivas, porque no son cumplidores con las obligaciones que les estamos pidiendo, porque a veces son inapropiados, ¿no?, a la hora de comportarse y no respetan los turnos o hablan en un momento que no debieran estar hablando. Bueno, entiendo que son niños que son más incómodos dentro del aula y sin quererlo a veces esto nos genera ciertas miradas tóxicas hacia este perfil de alumnado. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, si yo soy capaz de transferirle a un niño la confianza de que con su esfuerzo, con su compromiso, pero con mi cariño, con mi acompañamiento, con mi comprensión, juntos de la mano vamos a ser mucho más que dos, que decía Benedetti, si soy capaz de hacer esta transferencia afectiva y de confianza, eso es lo que se entiende por la mirada del maestro. Bueno, pues es determinante para nuestra población. Fijaos, es algo muy curioso cuando tenemos niños con estas peculiaridades y están, imaginaos, en el área de matemáticas dando su peor versión porque tienen una mala relación con su maestro. O se sienten, no porque hay una mala relación como tal, pero se sienten periféricos a la mirada de su maestro o al cariño de su maestro, ¿no? Sin embargo, ese maestro se pone malito, por desgracia, viene el maestro sustituto o la maestra sustituta, por la razón que sea, cambia la manera de mirar a ese niño, cambia su relación afectiva con el chaval o con la niña y de repente ese mismo niño, con la misma peculiaridad neurofuncional, empieza a dar su mejor versión y empezamos a tener otros resultados en lo que está ocurriendo con ellos en la escuela. Yo creo que esto es una de las cosas más maravillosas que existen en el acto de educar, es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación del maestro con los aprendices es algo que George Steiner llamaba el misterio, es algo que la ciencia no puede medir. Y sin embargo es tremendamente poderosa esta relación afectiva, esta mirada de confianza para nuestros chavales. Este es uno de los recursos, yo creo, que más sencillos que puede atesorar un maestro cuando se encuentra en sus aulas con niños con este perfil de dificultad. Otra de las cosas que a mí me preocupan especialmente con el tema de los trastornos del neurodesarrollo en general, que sé que en otros módulos de esta formación vais a ver, como por ejemplo la dislexia, que además aprovecho para decir que estamos hablando que los niños con trastorno por déficit de atención presentan una comorbilidad con dislexia de casi el 40%. Es decir, que el 40% de los niños con TDA presentan además dislexia. Entonces me ayuda, ¿no?, a utilizar en este momento esta denuncia que voy a haceros con todo el cariño del mundo y os comunico mi preocupación. Una de las líneas de derivación que está habiendo más habituales dentro de la escuela cuando se encuentran niños con algún problema en el abordaje o la acomodación hacia los aprendizajes escolares y los maestros entienden que hay sospecha de que algo ocurre, es derivar a hacer optometrías. Bueno, la optometría es una tecnología que es válida para medir ciertas peculiaridades de nuestra destreza visual. Los saltos sacádicos, las fijaciones, que son movimientos importantes en el proceso de lectura, temas relacionados con fondo-forma o la convergencia. Bueno, yo no soy especialista, pero sabemos para qué sirve la optometría. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia cuando estamos haciendo estos estudios optométricos que nos dan resultados sorprendentes, donde se habla con mucha frecuencia de los residuos en reflejos primitivos en niños que tienen 6, 7, 8, 9, 10 años y que además les hacemos una recomendación de estimulación sensorial. No hay evidencia científica al respecto. No hay publicaciones en revistas de impacto donde nos digan que esta tecnología para evaluar, que son las optometrías, ni las recomendaciones terapéuticas que se están dando tengan ningún beneficio para niños con dislexia, con trastorno específico del lenguaje o con trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Y lo que os pediría, sobre todo a los maestros, es que tenemos que ser rigurosos cuando hacemos una recomendación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una recomendación desde un marco profesional. Si esa maestra es amiga personal de la madre del niño que presenta esta peculiaridad y le recomienda hacer yoga para mejorar su TDAH, yo no tengo absolutamente nada que decir, y no sería criticable, lo está haciendo con su mejor intención y a lo mejor conoce otro niño TDAH que le ha venido muy bien ir a yoga. Pero cuando esa maestra está haciendo esa recomendación o ese orientador está haciendo esa recomendación desde el ámbito escolar, es decir, desde el espacio profesional, lo que está haciendo es una recomendación profesional y por lo tanto tiene que estar basada en evidencias, no en creencias. Así que pediría por favor que revisáramos las derivaciones a las optometrías y a estos tratamientos de estimulación sensorial, porque no hay nada en la información que tenemos o que atesoramos ahora mismo de ámbito científico que nos diga que hay eficacia o que estas terapias son idóneas para este tipo de trastornos. No hay atajos. Cuando hay afectaciones neurofuncionales, no existen los atajos. El cerebro va a tener que ser estimulado por tareas de hacer y repetir el hacer. Y esto es así, es decir, que vamos a tener que invertir un tiempo y una energía. Y ese tiempo muchas veces pues, se va a prolongar, como ocurre con los casos de reeducación de lectoescritura, dislesias. Nos vamos a ir a 24 meses o más de 24 meses de tratamiento en 2 sesiones semanales, 8 sesiones al mes, durante 2 o 3 cursos escolares de un crío que presente este perfil de alteraciones. Y con TDAH estamos hablando de que posiblemente a lo largo de su vida estemos con diferentes niveles de tratamiento en función a las necesidades, puesto que el TDAH es una patología dinámica, no es una patología estática. Se va a expresar de diferente manera a lo largo del neurodesarrollo de estos críos y estas crías, de tal manera que podemos tener niños pequeños que presenten una afectación leve en su capacidad de concentración y presenten pocos rasgos de impulsividad, y sin embargo este mismo niño en su evolución hacia preadolescencia presenta una afectación grave o severa en su control inhibitorio y es mucho más impulsivo, o en su dificultad en el control atencional. Por lo tanto, con TDAH vamos a tener que intervenir posiblemente a lo largo de todo su neurodesarrollo, incluso en muchos casos por encima del bachillerato. Así que más vale que lo que hagamos sea correcto y esté bien sustentado en las decisiones que tomamos por lo que nos dice el conocimiento científico. Es decir, tienen que ser cosas que estén basadas en las evidencias y no basadas en las opiniones personales si lo hacemos desde el ámbito profesional. Otra cosa que sorprende es cuando nos encontramos con el fenómeno de la lateralidad cruzada. Yo siempre digo, cuando veo un informe, presenta lateralidad cruzada. Digo, bueno, yo tengo un armario empotrado en casa, si queréis hablamos de eso. El mismo nivel de relevancia desde el punto de vista de la lateralidad cruzada y mi armario empotrado en casa respecto a la relación con procesos de aprendizaje. La lateralidad cruzada es un fenómeno totalmente normativo, que implica que hay un predominio de, por ejemplo, mano derecha, pie derecho y de ojo izquierdo. Bueno, pueden ser otras combinaciones. Puede ser mano derecha, ojo derecho, pie izquierdo. Me da igual. Esta es la idea de lateralidad cruzada. Profesores, es muy sencillo. Si cogéis un papel, lo dobláis, le pegáis un pellizquito en el medio, con lo cual cuando lo abrís habrá un agujerito, y le decís al niño que coja el papel con las 2 manos, le decís, mirarme por el agujero. El niño y la niña tendrán tendencia a ponerse el agujero en el ojo predominante. Fijaos qué sencillo. Bueno, si el ojo que está utilizando es contrario a la mano y el pie que utiliza, pues tiene lateral cruzada. Bienvenido. Es el 30%, se calcula, de la población tiene lateral cruzada y no presenta ningún tipo, la lateral cruzada no correlaciona con ningún tipo de dificultad en los procesos de aprendizaje. No es un indicador de alteraciones de neurodesarrollo. ¿Qué puede ocurrir con la lateralidad cruzada? Pues que en el inicio del proceso de lectoescritura pongan algunas letras o números en espejo.
Es decir, que puedan poner la D como la B o que puedan poner el 2 como una S. Bien, eso no es dislexia y no hay que hacer nada. Todo el mundo tranquilo, que no hay que hacer ningún tipo de intervención ante esa situación porque se va a corregir en la medida que el niño vaya teniendo mayor madurez, consolidación de su definición hemisférica. Y esa definición va a ser con lateralidad cruzada y va a desaparecer este tipo de expresión sintomatológica. Y lo otro que puede ocurrir con las lateralidades cruzadas, o que sabemos que tiene correlación con la lateralidad cruzada, en algunas personas, no en todos, es el hecho de que puedan tener problemas de tipo orientación visoespacial. Esto de irme a aparcar el coche, me voy de compras, recorro algunas calles y en el último local cuando salgo estaría en línea recta hacia mi coche, pero no me ubico espacialmente y tengo que deshacer el camino como pulgarcito. Pues ya está, no hay ningún problema. Esto es lo más que puede ocurrir. Y si son cazadores, pues bueno, pues a lo mejor puede ser incómodo si mi lateralidad cruzada es de mano-ojo, si tengo que ser cazador. Y ya está, se acabó el capítulo de la lateralidad cruzada, donde seguimos dando indicadores muchas veces a la familia que el niño tiene lateralidad cruzada y asociamos esto a que tiene que hacer entrenamientos otra vez de estimulación sensorial. Y tenemos a los niños haciendo gateos o entrenamientos de movimientos contralaterales que no tienen ninguna necesidad de hacerlos y además no sabemos que eso mejore en absoluto nada porque no hay nada que mejorar a ese respecto. Algo que para mí es relevante y que hay que poner el foco en ello, y aquí hago un llamamiento tanto a los pediatras como a las enfermeras y enfermeros y a los maestros, es respecto a ya madurará. Cuando nos estamos encontrando niños y niñas que presentan retrasos en los hitos de desarrollo o que presentan resistencia a procesos de aprendizaje, sobre todo aquellos que presenten resistencia a procesos de aprendizaje, tenemos que entender que el problema evolutivo, el problema madurativo, estadísticamente es lo menos probable. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nos encontramos con niños con resistencia al proceso de la lectoescritura, sabemos que de cada 100 niños que se enfrentan al proceso de adquisición de lectoescritura, el 20% presenta resistencia a la lectoescritura. Por lo tanto, si yo cojo este 20% de niños que presentan resistencia al proceso de adquisición de lectoescritura, se convierte en el 100% de niños y niñas con resistencia a aprender a leer. Bueno, pues el 80% de los casos son niños o niñas que tienen alguna causa conocida que está dando lugar a esta dificultad. Muchos de ellos son disléxicos, dificultad específica de lectoescritura. Otros muchos son niños que por alguna razón se nos ha colado que tienen otitis mucosas bilaterales y ha habido pérdidas de audición y entonces ha habido un enlentecimiento en los procesos de adquisición de los modelos de los sonidos del lenguaje y están interfiriendo luego en la adquisición de lectoescritura. O algunos problemas de tipo visual. Es el 80% de los casos presenta algo que justifica esta dificultad, esta resistencia al proceso lectoescritor. Y solo el 20% era un problema de tipo madurativo, evolutivo. Así que cuando indicamos muchas veces, porque los papás nos refieren, pues que el niño está con problemas para leer o que le está costando más o que va más lento respecto al grupo o en otras áreas del desarrollo, como pueden ser las áreas motoras o las áreas en relación con la atención o la función ejecutiva, por favor, seamos muy cuidadosos porque lo que nos dice la información es que estadísticamente la mayoría de estos casos tienen alguna causa conocida y son los menos aquellos casos que son puramente un problema de maduración, de evolución, algo que con el tiempo y una exposición normativa a los ambientes de estimulación se va a ir corrigiendo. Así que cambiemos esta mentalidad tanto en las aulas como en el ámbito de los pediatras y de las enfermeras, que es mejor prevenir que curar. Yo lo digo siempre, prefiero darme de cabezazos por exceso de celo y que una vez que he movilizado a una familia para que indague el porqué, la causa de esa tipicidad, encontremos que efectivamente no hay ninguna causa conocida y por lo tanto nos podemos quedar tranquilos, prefiero darme de cabezazos ante esta situación que darme de cabezazos
por haber indicado a una familia vamos a esperar a ver cómo evoluciona, porque los niños llevan diferentes ritmos de evolución y puede estar inmaduro, y luego que tengamos una afectación específica sabiendo que la identificación temprana y la atención lo más rápido posible a muchas de estas dificultades son claves para su recuperación, pero sobre todo son claves para evitar que los niños pasen por procesos estresantes en su aprendizaje. Lo peor que nos puede ocurrir es que un niño tenga que iniciar procesos de aprendizaje y su experiencia inicial lo que genere es estrés emocional ante esa experiencia. Porque fijaos, una vez que corregimos estos problemas, el estrés ante el aprendizaje muchas veces sigue persistiendo. Y para cerrar, hay algo que creo que todos debemos cambiar un poco nuestra cultura respecto a la interdisciplinaridad. Es decir, es fundamental que todos respetemos y aprovechemos los saberes de aquellos especialistas o aquellos profesionales que estamos inmersos en el mundo de la infancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues yo creo que es fundamental en trastornos del neurodesarrollo, fundamentalmente, esta colaboración que se tiene que dar entre sanidad y educación. Tiene que haber una comunicación, una colaboración entre los pediatras, neuropediatras de nuestros niños con sus maestros. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que hacer intervenciones conjuntas que van a ir de la mano y necesitamos intercambiar información y es tremendamente valioso para un pediatra el tener la información que puede dar un maestro sobre cómo ve a un niño en contraste con los iguales en un escenario tan importante como es la escuela. Es tremendamente importante, al igual que es muy importante que los maestros reciban información por parte de los pediatras dentro de su ámbito de conocimiento, porque a veces se evita tomar decisiones desde la creencia en lugar de tomar decisiones desde la evidencia científica. Ha sido un placer, espero que este ratito que hemos pasado juntos y la información que hemos compartido pues sea de utilidad para todos, y yo os animaría sobre todo a que no hay que saberlo todo, pero hay que tener curiosidad por todo. Así tanto como si soy un pediatra, como si soy un enfermero, una enfermera, como si soy un maestro, una maestra. Lo que yo os pediría es que si os encontráis con algo que es peculiar, que es atípico, que no habéis visto, por favor consultar, indagar, preguntar a quien sí sabe, al compañero que sabe más, que qué puede ser. No nos quedemos simplemente en las impresiones, las creencias personales. Seamos rigurosos en indagar cuando algo es atípico, la causa de esa tipicidad. Porque si no hay causa ninguna, no habremos perdido el tiempo. Habremos aprendido para otro niño, para otra niña en el futuro. Muchas gracias, un placer.